Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Pueblos Vivos, esta propuesta de la plataforma de contenidos de Coope Santos a través de Canal Altavisión y nuestras redes sociales. Pueblos Vivos, esa cercanía, esa búsqueda de las raíces, de la identidad y de los valores esenciales de nuestras comunidades, de nuestros pueblos, de nuestra región. Hoy nos encontramos en San Gabriel de Acerrí, aquí en la comarca, un sitio especial que vale la pena visitar. Queremos desde aquí presentar nuestras historias del día de hoy, teniendo como testigo este libro que escribió Arturo Solano Abarca, quien publicó hace poco tiempo un libro que se llama San Gabriel, un pueblo colonial en el corazón de los santos. Libros, esos son los protagonistas realmente de nuestro programa de hoy. Y la primera historia que queremos presentar nos lleva hasta Santa María de Dota, una historia escrita por Ricardo Elizondo, quien se ocupó de hablarnos como lo hace a continuación. Don Ricardo, ¿qué lo impulsó a escribir este libro, Antes que llegue la noche, sobre Santa María de Dota? Bueno, primero que nada, el significado del título del libro. Antes que llegue la noche quiere decir que tenía que escribir un libro antes de que yo no pudiera, antes de que yo tuviera algún problema físico o mental que me hiciera imposible hacerlo. Entonces, se me ocurrió ponerle ese nombre, Antes que llegue la noche. La noche, pues, bueno, el significado ya viene dicho ya. ¿Cuánto de lo que usted ha vivido hasta el momento de escribir esto está resumido en estas páginas de un libro? Bueno, yo viví en Santa María hasta los 18 años. A los 18 años me trasladé a San José y entonces prácticamente lo que yo escribí ahí abarca el momento en que yo tuve más o menos uso de razón, que fue en el 52, y abarca hasta el año 66, que fue el año que yo me vine de Santa María. Ese libro abarca única y exclusivamente entre esas dos fechas. ¿Qué etapa de desarrollo tenía Santa María en esa época en que usted se criaba y corría por esas calles? Santa María era un pueblo muy alejado de San José por las vías y por otros motivos. Nosotros estábamos muy aislados, sobre todo en lo que se refiere a la electricidad. La electricidad, saben que da progreso. Y mientras nosotros no tuvimos electricidad, pues realmente no teníamos progreso. Ahí se empezaba a desarrollar el tema del café, que era una muy buena calidad. Y en ese momento el beneficio quedó en manos del banco, porque el dueño anterior no pagaba seguro. Y quedó en manos del Banco Nacional, y posteriormente se hizo una cooperativa que empezó a impulsar el desarrollo del pueblo. También habían algunas lecherías, y lo más importante era que el alimento no faltó en la zona, porque era una zona donde se producía de todo, y todo el mundo producía sus propios alimentos, el maíz, los guineos, las naranjas, después la leche. Todo el mundo tenía su vaca para poder criar su familia. De manera que en el problema de alimentación no fue serio. Aquí usted encuentra nombres de familias, de personas, de lugares, acontecimientos. ¿Cuáles serían los rasgos fundamentales que usted, como mariense, identifica de esa ciudad, de ese cantón, que todavía permanecen hoy y que vale la pena conservar como patrones y valores? En Santa María la gente muy trabajadora, la gente muy simpática con la gente que llega. Los marienses se distinguen por su inteligencia, parece mentira, pero son muy inteligentes. Todos los marienses tienen puestos muy destacados, han estado estudiando y han avanzado mucho. Creo que la raza es muy importante. Sin embargo, como le digo, estuvo muy estancado en ese tiempo. Y ahora pues Santa María es un lugar muy atractivo, porque ha conservado mucho la naturaleza, y yo creo que en el aspecto turístico ha avanzado muchísimo, y esperamos que avance más, porque tiene muchos recursos naturales con que darle al turista, darle satisfacción. Hablábamos hace un momento sobre lo importante del desarrollo material, pero las comunidades necesitan espíritu, cultura. En ese departamento,
¿Qué siente usted en Santa María de Ota? Eso es una de las deficiencias que tiene la zona. Por lo menos puedo hablar de Santa María. La gente se ha olvidado mucho de lo cultural, del histórico, de nuestras raíces. De manera que nadie escribe, nadie dice nada, y además de eso, nuestros entes gubernamentales como la municipalidad y las cooperativas se han olvidado de un aspecto muy importante, que es nuestra historia, nuestras raíces y nuestros precursores que hicieron, nuestros pioneros. Se han perdido y la gente que sabía se ha muerto. Y como decimos nosotros allá, está al otro lado del río y ahí ya no se gana nada. Yo creo que ahí no hay espíritu cultural. Todo el mundo se refiere al espíritu material y eso hace falta intronizarlo en el pueblo. Usted ya tiene un libro hecho, pero también tiene sensibilidad y curiosidad, porque es muy curioso, lo sé, para otros mecanismos y utilizar otros instrumentos de comunicación. Los hay, como YouTube, como plataformas digitales, donde jóvenes podrían experimentar relatos a partir de lo que pueda trasladarle generaciones como la suya, que tienen mucha memoria de este lugar. Sí, viera qué interesante. Yo abrí con mucho optimismo una página que se llamaba Relatos de Ota, creyendo que la gente iba a escribir ahí. Yo escribí, más, he mandado bastante libros en esa página. Y también algunas personas que me han escrito y que les he publicado algunos poemas o algunas historias, que hay otro muchacho que escribe muy bonito ahí, y aparte de esos poemas que también son muy bonitos, pero nada más. Nadie se ha interesado por escribir. Tengo apenas un año de tenerla, tal vez esa página que abrí, y quizás apenas tengo 600 miembros. ¿Cómo se llama la página y qué dirección tiene? Relatos y Cuentos de Ota. Esa es una página mía, pero como le digo, no ha tenido eco. Tengo muchos miembros, pero nadie escribe. Nadie se agarra para decir, Ricardo, publíqueme esto, es una anécdota que tengo del pueblo, o publíqueme cualquier cosa. Por ejemplo, ¿podrían publicarse también? También, no hay ningún problema. Algo que sean únicamente escritos, que sean biografías, anécdotas, cualquier cosa que se refiera al pueblo. Y no ha tenido eco. Por eso le digo, es muy difícil. Todo el mundo me felicita, que es muy bonita la página, y yo les invito a escribir, y nadie escribe. Nadie escribe, y entonces eso es lo que me llama la atención a mí. ¿Por qué la gente no quiere escribir? ¿Ha visto usted ejemplos, tal vez en la misma región o en el país, de cosas positivas en lo que usted está proponiendo? ¿De comunidades o pueblos? No, realmente no. Pues hay otras páginas que he visto, pero también no, son páginas con mucha foto. Como yo tengo otra página que se llama Dota se llama Dote y sus, bueno, de Dota. No me recuerdo bien el nombre, y yo soy el administrador, imagínense. Porque en esa página sí tengo 6,000 o 7,000, porque yo la empecé a trabajar con fotos antiguas. Y la gente le encanta ver fotos y le encanta comentar que fulano de tal, que era mi tío, que era mi abuelo. Todo eso es interesante, pero nadie escribe. Todo el mundo le gusta, todo el mundo puede escribir, ese era mi tío, y de ahí no pasa. De manera que ahí tampoco tengo eco, tampoco en esa otra página. Entonces dije yo, no, esa página es de fotos, ahora voy a coger una página para eso, y tampoco funciona. Bueno, pero usted ya tiene un producto, y este producto es valioso porque contiene mucha de la memoria que usted pudo registrar de su ciudad y de su cantón. Ya hay un gran mérito en ello, así que hay que felicitarlo. Pues sí, yo te decía que cuando uno se escribe un libro local, uno siempre pretende hacer una edición como para ver cuál es el consumo, y el consumo generalmente es el que compra un libro de estos es los hijos de uno, los familiares, hermanos, tíos y demás. Sin embargo, este libro ha tenido más eco y ha tenido mucha demanda. Lo que pasa es que no tengo edición en estos momentos y tengo una lista grande de encargos. No sé cuándo voy a hacer la edición, pero sí muy interesante ese libro. Yo les pido a la gente que tomen conciencia de este libro, que lo tengan en su casa, que es un libro que les va a servir para toda la vida, y que de alguna manera, en algún momento yo voy a comunicar cuando hago otra edición. Pues avísenos que nosotros vamos a estar atentos. Muchas gracias, don Ricardo. Bueno, mucho gusto. Estoy para servirle y gracias por la entrevista.
El corazón del cooperativismo es el bien común, que surge de buscar la unión de las personas para lograr una meta que se traduce en bienestar para todos. Las cooperativas son empresas con rostro humano, que trabajan por el crecimiento económico con equidad social. Aprendamos a vivir los valores y principios del cooperativismo para ser mejores cada día. Mi corazón cooperativo. Hoy tu mundo se ilumina. Enciendes la vida con los dedos. Preparas tu café, te comunicas. Y todo esto es posible al utilizar la electricidad. Pero no siempre fue así. Tus abuelos lo hicieron de otra forma, sin electricidad, con mucho costo y un poco más lento. Pero tuvieron la visión de mejorar su futuro, que hoy es tu presente. Con su visión y esfuerzo, nos heredaron comunidades con energía, con trabajo y bienestar. Nos heredaron el valor de la energía. Coope Santos. Juntos podemos. Bien, de Santa María de Dota, de la historia que recoge don Ricardo Elizondo sobre este hermoso cantón y esta hermosa ciudad, vamos ahora hasta San Ignacio de Acosta. Y esto porque Heberto Monge ha escrito ya varios libros y en ellos precisa muy bien cuáles son los orígenes de San Ignacio. A continuación, nuestra conversación con él en el corredor de su casa en San Luis de San Ignacio de Acosta. Muchas gracias, don Heberto, por recibirnos. Mucho gusto. Leí su libro, Cruz de Encino, una rica crónica sobre los orígenes de San Ignacio de Acosta y alrededores. Pero para empezar, ¿qué lo hizo pensar en que debía escribir ese libro? Viera que yo no pensaba escribir ningún libro. Yo hablaba con don Ernesto, que era una fuente viva de información valiosísima. Ernesto Fallas. Ernesto Fallas, de grata memoria. Y yo escribía hasta en el periódico. A veces me pillaba contándome cosas que me parecían que había que rescatarlas. Yo les escribía en los espacios blancos del periódico, escribía, corriendo ahí. Otras veces llevaba hojas y transcribía formalmente. Y cuando yo tenía un montón de información, me quedé pensando, bueno, esto es muy valioso porque yo lo sé. Ya me lo contó don Ernesto Fallas. Y cuando yo me muera, ¿qué? Posiblemente mis hijos y mis nietos van a botar todos esos papeluchos. Estoy seguro que lo iban a hacer. Entonces pensé, esto debe quedar para la posteridad, para otras generaciones. Y hubo un momento coyuntural en que don Carlos Monge nos motivó que escribiéramos un libro a varios, a doña Ana Rojas, a doña Isabel Granados, a doña Giselle Rivera, y a varios. Y esta es la oportunidad. E incluso inicialmente se llamaba Camino de Carretas, porque el enfoque era narrar las peripecias de nuestros agricultores de hace 100 años atrás, de los pueblos hasta San José, a vender sus cosas. Pero en el transcurso de la descripción hay una frase que le dice don Vicente Fallas a don Ernesto, su hijo de 10 años apenas, que digo, está bien para título de libro si vemos Cruz de Encino. Y después me di cuenta que fue anecdótico porque don Ernesto me dice, ¿verdad, Heberto, que esa madera debe ser de encino? ¿Qué otra madera va a aguantar ahí? Era en Tarbaca. Yo, posiblemente sí. Y un día hablando con otra gente monje me dice, no, el encino no sirve para nada, el encino sirve solo para carbón y para leña, para el agua no sirve. Entonces, pero ya el libro estaba puesto, y el título estaba puesto y ahí se quedó. Pero leyendo el libro se encuentra que pareciera que la Cruz del Encino se asocia con un suceso dramático, trágico, de una persona que fallece resbalándose por una peña en Tarbaca y ponen una marca que es una Cruz de Encino. Entonces como que tendría sentido porque era una ruta de paso de las originarias entre San José y esta zona del país. Concretamente, en uno de los tantos viajes que hace don Vicente Fallas, el cofundador del cantón,
junto con don Ernesto, su hijo, le dice en un momento dado, tengo toda una vida de padre por aquí y nunca sabía quién es el muerto de esta cruz. Y la cruz estaba forrada en musgo. Por eso él dijo la cruz verde de encino. Yo le quité el verde y le puse encino. Ahí fue donde don Ernesto me decía, ¿verdad, Berto? Que esa cruz tiene que haber sido de encino. ¿Qué otra madera va a aguantar esas humedades? En realidad no era de encino, si se hubiera podrido de tiempos. Ahora, don Vicente, un gran fundador, un patriarca porque tuvo muchos hijos, ¿verdad? De 2 matrimonios. Es una de las familias fundadoras de San Ignacio, del cantón como tal. ¿Qué otras familias se asocian a ellas en esa época? Bueno, la gente Rojas, el apellido Rojas también está asociado al cantón. La gente Monje, mi gente, ¿verdad? La gente Calderón también, los apellidos Calderones están ahí. Tuvieron una participación muy particular. No fueron de meterse en asociaciones y reuniones, pero eran gentes muy recias, como dicen en Colombia, muy valientes, y que con sus acciones fundaron un pueblo sin darse cuenta que lo estaban haciendo, sencillamente. Otra cosa que parece interesante conocer hoy, ¿cuáles eran los territorios originales de esas familias antes de venir aquí? ¿Se tiene una idea, un mapeo de por dónde vinieron y de dónde? La mayoría vinieron de Desamparados, de La Juelita, de Curridabat, Acerrí sobre todo, porque esto venía desde Cartago, Curridabat, Desamparados, San Antonio Desamparados, Acerrí y La Juelita, unos para el lado de Escazú, que luego se fueron para Tabarcia, por esos lados, para Priscal. Pero la gente nuestra básicamente vino de esa parte de San José, del sur de San José, sureste de San José. Y vinieron por el camino de Tarbaja, ¿verdad? De la cuesta de Acerrí, nada más que no es el mismo. Yo describo en el libro el camino viejo, porque era el camino que usaban los boyeros y la gente que iba a pie, que era la mayoría, a San José a hacer sus gestiones, ¿verdad? Una vez al año, quizá. Le voy a contar algo que es muy personal. Una vez, siendo escolar, quise venirme hasta Jorco desde San José, San Pedro de Montes de Oca, vuelta de Jorco de Acerrí, y utilicé los trazados antiguos del camino que usted describe, ¿verdad? Porque solo parcialmente es la carretera actual. Sí, solo parcialmente. Pero hay un detalle muy rico respecto a esos parajes. Ahora, don Eberto, también leyendo, supe que Monseñor Monseñor Tille, no Monseñor Tille, sino el que fue arzobispo de San José en la época de Rafael Ángel Calderón, uno de los firmantes del Código de Trabajo que está vigente hoy, Monseñor Sanabria. Recién llegado de Roma, joven, fue comisionado como su primera misión a San Ignacio de Acosta. Y lo que leí fue que él muy joven entusiasmó al pueblo a que había que hacer un espacio en estas montañas para que hubiera un templo de adoración a Dios. Sobre eso, esas familias habrán participado con ellos. Por supuesto, y es muy anecdótico, porque el padre Sanabria, que tenía 24 años, 22 años, era un jovencito, empezó a decir por la ermita vieja, es que muchachos, vamos a rebanar porque Acosta era un cerro, el Paseo Jorge Celedón era una peñita, entonces que empezaba donde está la municipalidad hasta donde está el pollo grande que decíamos, que había un obelisco ahí en honor a don Jorge, en la curva, sí. Entonces empezó a decir, quiero que venga todo el mundo con sus caretas, sus picos y sus palas a que rebanemos este cerro para hacer planito esto, porque aquí está muy incómodo esto. Decía don Ernesto que la gente pues, se volvió a ver, pues, padre está loco, ¿cómo va a rebanar un cerro a pico y pala? Como 4 veces lo dijo en las misas, y nadie le dio pelota. Y un lunes, él esperaba ver la casa cural rodeada de carretas, de bueyes y de hombres dispuestos a trabajar, y no había uno solo. Entonces se sintió muy triste, pero se arrolló la sotana, se ve con un pico y una pala y empezó solo. En eso subió la esposa de Manuel Chinchilla, que era carnicero en el pueblo, subió a comprar pan, que estaba la panadería más arriba, y vio que el padre estaba hablando pico solo. Entonces se devolvió y le dijo, Manuel, el padre está solo.
Y en minutos se corrió la bola, ya a las 9 de la mañana ya habían una docena de personas ayudándole. Y al día siguiente habían bueyes y carretas, y efectivamente en pocas semanas y días se logró rebanar ese cerro para darle un poquito más de llanura para construir. Donde está la escuela actual era una peñita también, era un cerro, un charral. De modo que Monseñor Sanabria fue una figura señera en la construcción. Interesante porque fue una figura que después marcó la historia de este país con su participación en la emisión del Código de Trabajo, pero sus primeros contactos recién graduado de Roma fue San Ignacio de Acosta y forjó el carácter de esta gente. Por supuesto. Es decir, no hay que esperar que las cosas sucedan solas. Como decía mi abuela, a Dios rogando y con el mazo dando. Es gente que aprendió a hacer las cosas así. Claro. Sí. Pues bueno, qué gusto, don Alberto, estar aquí con usted. Un placer. Y a pocos metros de lo que fue la casa de don Ernesto Fallas, uno de los fundadores de este Uno pueblo. de los fundadores, sí. Y que además tuvo una participación en todas las actividades del cantón, desde ser mayordomo, ecónomo, munícipe, el que hacía las cosas de la cañería, también no recuerdo cómo se llama, el fontanero del pueblo, guardia del mercado. Increíble, don Ernesto fue una figura increíble. Merece una historia por sí misma. Muchas gracias, don Alberto. Con mucho gusto, don Albert, por servirle. Hace 57 años nacimos en el corazón de muchas familias. A lo largo del tiempo hemos conocido grandes historias y hemos trabajado con las comunidades en las que estamos presentes para construir un mejor mañana. Impulsamos iniciativas sostenibles que mueven a las familias y los negocios, desde Mora hasta Desamparados y desde Cartago hasta Los Santos. Hoy, vivimos con pasión nuestro trabajo. Celebramos un año más con valientes logros y superando los retos del entorno. Pero sobre todo, damos lo mejor para que, juntos, sigamos generando progreso y bienestar. Coope Santos. Juntos podemos. ¿Necesita actualizar su lista de canales? En Cable Santos queremos facilitar sus trámites. Solicite soporte al WhatsApp 8392-2525. Envíenos su nombre completo y número del suscriptor y nuestros agentes del centro de contacto lo atenderán. Somos Cable Santos. Siga disfrutando de su programación favorita y asegúrese de contar con todos los canales que ofrecemos. En Cable Santos queremos facilitar sus trámites. Contáctenos al WhatsApp 8392-2525. Juntos podemos. Continuamos aquí desde la comarca, en San Gabriel de Acerrí. La tercera historia de nuestro programa de hoy nos lleva a Corralillo de Cartago. Frank Picado, escritor, dedicado a temas de rescate valiosísimos, de leyendas, historias y cuentos de Corralillo de Cartago y de muchos de los pueblos de alrededores, incluidos algunos de la zona de Los Santos. Con él hablamos en su casa. Vamos con él. Don Fran, gracias por recibirnos. Muchas gracias. ¿Dónde está el origen de sus libros? El origen de los libros está cuando era educador. Yo, cuando visitaba a los estudiantes, me ponía a hablar con ellos como supervisor y también como director y daba clases. Yo a veces les contaba alguna leyenda, pero cuando soy supervisor en la zona aquí de Frailes, de Río Conejo, en una escuela en Bustamante, empiezo a contarle historias a los niños y no me dejaban salir. Entonces una profesora, que la quiero mucho, se llama Ginori Hidalgo, ya está también pensionada, me pidió que por qué no les escribía un libro
a los chiquitos, las leyendas. Y de ahí sintió la necesidad y surgió la idea de escribir Leyendas del Valle. Ese fue su primer libro. Sí, pero digamos, libro así ya, porque yo en el 98 había escrito para la Universidad de Costa Rica el relato de Guerra al Zapito, de la Guerra del 48, en el libro de Mercedes Sáenz, Niños y Niñas del 48 escribí. Sí. Entonces ese vendría siendo como su primer relato que escribí para un libro. Correcto. Y de ahí en adelante, ¿cuántos ha producido hasta la fecha? Hasta el momento he escrito Leyendas del Valle 1, ese que tiene, Leyendas del Valle 2, que estos son los que publica el Ministerio, ¿verdad? Francolinadas, y está por salir Cuando los pueblos mueren. Y cabe destacar, no sé, decirle que Leyendas del Valle en el 2011 fue aprobado por el Consejo Superior de Educación como lectura obligatoria para la educación costarricense. Y todavía este año siguen saliendo en los libros de texto de español un estudio de la leyenda, las características de la leyenda, todo lo que encierra a la leyenda costarricense y como estudio de clase. Dígame una cosa a propósito de lo que usted menciona y ha plasmado en sus libros. ¿Somos pueblos de mucho cuento, de mucha leyenda, más que otros pueblos? ¿Y qué características específicas podemos tener en esos relatos populares que usted ha colocado en sus libros? Bueno, desde niño yo escuché a los abuelos en las pulperías, después de un rezo, o que uno iba a pasear donde los abuelos, o escuchaba a los papás, como no había corriente eléctrica. Recuerden que en nuestros pueblos hace un tiempo no había corriente eléctrica. Y yo sí recuerdo que nos reunían alrededor de una mesa y nos contaban historias, y dentro de esas historias estaban las leyendas. Mucha leyenda era local, porque los señores contaban lo que les había pasado. Entonces, con el paso de los años me di cuenta que esta zona tenía esa riqueza cultural que tal vez antes solo se hablaba en el libro Escuela para Todos, la Tule Vieja, ¿cómo es? El Padre sin Cabeza, la Carreta sin Buey, el Cadejo, la Llorona, y siempre estuvo estructurada la escritura en ese tipo de leyendas. O sea, nadie. Entonces yo en Leyendas del Valle quise plasmar ese encanto de los abuelos, todo lo que contaban ellos. La vuelta de Higuito, el susto de Tingo, la vuelta a Cornelio, la bruja de la sierra, cuando el diablo vino a San Antonio, locales, y creo que ese fue el toque para que la gente le diera una aceptación muy bonita, y sobre todo los niños, ¿verdad? Porque esta es una leyenda de susto, que los chiquillos se asustan nada más, no es así muy temerosa como, qué sé yo, Halloween, que es más siniestra. Más siniestro, sí. Sí. Ahora, todo parte como de un relato oral, ¿verdad? Sí. En los orígenes. Correcto. Que alguien con sensibilidad como usted captura, elabora y presenta en un texto. Esa oralidad pareciera haberse ido perdiendo con la modernidad. Se ha ido perdiendo porque, bueno, primero por las redes sociales, por ahí usted encuentra todo, pero esa oralidad que habla usted era ese de tú a tú, de padre a hijo, de tío, de abuelo, que se iban a visitar, que siempre se estaba viviendo en familia. Entonces eso permitía que hubiera mucha unión familiar. Ahora las familias son más dispersas por diferentes situaciones, ¿verdad? Usted ve que emigran a otros países, se van a estudiar a otros lados, las redes sociales han individualizado a la persona. Y a veces donde usted escucha hablando de leyendas, tal vez es los chiquitos en una escuela que entre ellos contándose ahí como grupo, y se ha ido perdiendo mucho eso. Hay diferencia notable entre las leyendas en donde los niños son protagonistas y también receptores de esas leyendas, y las leyendas e historias de gente adulta. Aunque el lenguaje sea el mismo, pero el sentimiento respecto a lo que se lee o se escucha es distinto. Usted como escritor, ¿cómo hace esa diferencia? El niño le da vida a la leyenda por ese encanto de misticismo, de miedo, de eso de descubrir qué susto, volar la imaginación. El adulto es más
lógico, ya más maduro y va a entender que algunas cosas pues, no son reales. Es un asunto de acervo cultural de un pueblo que ha revivido las leyendas y que las ha hecho trascender en el tiempo, siento yo, como las leyendas del Valle. Claro, tomando como punto de referencia básico aquí San Antonio de Corralillo, donde nos encontramos en este momento, ¿qué otras comunidades han sido protagonistas de los relatos, los cuentos y las historias que usted ha incluido en sus libros? De las leyendas del Valle, desde Los Santos, ya, por ejemplo, el ataúd de la Garita está entre los San Marcos y Santa María. El abuelo Nacho, que es la mujer del cementerio de San Pablo, el Pisuicas de la Sabana, vamos de ese lado. El Pidejuego de Noche, un hombre que cruza viene por Parrita, camino a Los Santos, sale a San Marcos, San Pablo y sube la Abejonal y todo, y en Santa Cruz lo paró el mismo hombre que lo había traído allá por San Lorenzo, y era un señor que había muerto en un bajopo hace muchos años. Entonces también ese misticismo le gusta a la gente. Ahora, para concluir, usted está por publicar un nuevo libro que se refiere a cómo los pueblos pueden ir cambiando. Cómo han cambiado los pueblos. Y al final mueren los cuentos también. ¿Qué nos puede decir de eso? Porque me parece que manda un mensaje importante de preocuparse por la cultura popular y de los relatos. El libro que está por salir viene en forma de cuento, un cuento más extenso que rescata aquella Costa Rica, aquellos pueblos lindos que antes decía vamos a San Marcos o vamos a Santa María o vamos a Costa o vamos a cualquier pueblo, vamos a Atenas, y cada pueblo tenía su identidad cultural propia, tenía su estilo. Su cocina también. Con su cocina. Cuando vinieron este cambio de vida, de mundo globalizado, los pueblos se fueron pareciendo todos. Entonces el libro se llama Cuando los pueblos mueren. Espero que les guste cuando salgan y por ahí vamos a trabajar la publicación ya está listo, nada más falta publicarlo. Es un buen libro, creo, Cuando los pueblos mueren, al estilo de Fran Picao. Muchas gracias. Mucho gusto, gracias a usted. Pocas cosas tan gratificantes como ocuparse de los libros. No solo leerlos y tratarlos muy bien, sino algo que tenemos que hacer quienes gustamos de la historia de nuestras comunidades, de nuestros pueblos, de nuestros cantones. Escribir la historia de esas personas fundadoras, de esas personas que todavía hoy están haciendo grandes esfuerzos por conservar lo mejor de estos pueblos. Les invitamos a la próxima edición de Pueblos Vivos aquí en Altavisión y la plataforma de contenidos de Coope Santos. Muchas gracias.